Número 1. Carnes ahumadas. Las carnes ahumadas y procesadas. Piense en el tocino crujiente que se cocina en la sartén, un suculento jamón navideño o salchichas sabrosas junto a huevos en el desayuno. Son alimentos básicos muy apreciados en muchos hogares. Estos alimentos suelen tener un gran peso emocional, evocando recuerdos maravillosos de reuniones familiares, cenas festivas o acogedoras mañanas de fin de semana con seres queridos. Sin embargo, por muy reconfortantes y deliciosas que sean, estas mismas carnes pueden representar un riesgo significativo para la salud si se almacenan incorrectamente, especialmente para las personas mayores. El ambiente frío y ligeramente húmedo de un refrigerador, si bien está diseñado para conservar los alimentos, puede crear inadvertidamente las condiciones perfectas que permiten que compuestos dañinos se desarrollen lentamente en estas carnes con el tiempo. El verdadero peligro reside en la forma en que se preparan estas carnes ahumadas y procesadas. El proceso de ahumado, combinado con conservantes como nitratos y nitritos, es precisamente lo que les da a estos alimentos su sabor distintivo y apreciado, y su larga vida útil. Sin embargo, con el tiempo, especialmente cuando se almacenan durante largos periodos en el refrigerador, estos conservantes pueden sufrir cambios químicos que conducen directamente a la formación de nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos cancerígenos, lo que significa que se han vinculado estrechamente con un mayor riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, en particular los que se encuentran en el sistema digestivo, como el de estómago, colon y esófago. Lo más preocupante es que estos peligrosos compuestos son completamente invisibles y totalmente inodoros. El tocino o el jamón pueden tener un aspecto impecable, un olor absolutamente apetitoso y un sabor tan bueno como el primer día. Pero eso no significa necesariamente que sean seguros para comer después de haber estado en el refrigerador durante semanas. En el caso de los adultos mayores, estos riesgos se intensifican significativamente. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven naturalmente menos eficientes para reparar el daño celular causado por toxinas como las nitrosaminas. Esto significa que cualquier exposición a estos compuestos dañinos puede tener un impacto mucho más pronunciado y duradero en nuestra salud. Además, las personas mayores suelen tener sistemas inmunitarios más débiles, lo que dificulta considerablemente la recuperación de sus cuerpos de los efectos negativos del consumo de alimentos contaminados o en mal estado. Muchos adultos mayores también dependen en gran medida de la comodidad de las sobras, especialmente si viven solos o cocinan para una sola persona. Es muy común comprar un paquete grande de tocino, jamón o salchicha, cortar solo una pequeña porción para una sola comida y guardar el resto en el refrigerador durante varios días o incluso semanas. Cada vez que se abre el paquete, queda expuesto al aire y a la humedad, lo que crea un ambiente perfecto para la formación de nitrosaminas y el posible crecimiento de bacterias. Les cuento una anécdota sobre mi amigo Harold, un jubilado de 72 años que vive solo y adora las salchichas ahumadas. Harold solía comprar siempre un paquete familiar de su salchicha favorita y lo guardaba en el refrigerador durante semanas, cortando solo unos pocos trozos para sus comidas. Fue una solución muy práctica para él, ya que nunca cocinaba grandes porciones y quería minimizar sus viajes al supermercado. Pero entonces, durante una de sus revisiones de rutina, su médico le hizo preguntas detalladas sobre su dieta y sus hábitos de almacenamiento de alimentos. Cuando Harold mencionó su costumbre de consumir salchichas desde hacía mucho tiempo, el médico le explicó de inmediato los peligros ocultos de las nitrosaminas y cómo las carnes procesadas almacenadas durante mucho tiempo podían suponer un grave riesgo para su salud a largo plazo. Harold se sorprendió de verdad. No tenía ni idea de que su comida favorita pudiera ser tan peligrosa. Siguiendo atentamente el consejo de su médico, Harold hizo un cambio simple pero muy efectivo en sus hábitos.
Ahora solo compra porciones mucho más pequeñas de carnes ahumadas y congela cualquier cosa que sabe que no usará en pocos días. Sigue disfrutando de sus preciadas salchichas, pero ahora se siente mucho más seguro, sabiendo que está tomando medidas proactivas para proteger su salud en el futuro. La buena noticia es que no es necesario renunciar por completo a las carnes ahumadas y procesadas. La clave está en manipularlos con mucho más cuidado y en hacer pequeños ajustes a tus hábitos de almacenamiento. Aquí tienes algunos consejos prácticos para minimizar los riesgos y seguir disfrutando de todos los sabores que conoces y adoras. Primero, intenta comprar siempre en cantidades más pequeñas. Opta por paquetes más pequeños de tocino, jamón o salchichas siempre que puedas para reducir el tiempo que pasan en el refrigerador. Si prefieres comprar a granel para ahorrar, asegúrate de dividir la carne en porciones más pequeñas inmediatamente después de comprarla. Solo refrigérelo por periodos muy cortos. Debe guardar las carnes ahumadas en el refrigerador no más de 3 a 5 días en total. Siempre revise la fecha de caducidad del paquete, pero no se base solo en ella. Una vez abierto el paquete, el tiempo corre. 3. Congele cualquier alimento para almacenarlo a largo plazo. Si sabe que no usará la carne en unos días, envuélvala bien en film transparente o papel aluminio, colóquela dentro de una bolsa apta para congelador y congélela inmediatamente. Las carnes congeladas pueden durar muchos meses sin perder su calidad ni su seguridad. 4. Descongele siempre los alimentos de forma segura. Cuando esté listo para usar carnes congeladas, descongélelas en el refrigerador durante la noche en lugar de dejarlas en la encimera, para evitar la proliferación de bacterias. Debe usar las carnes descongeladas rápidamente, idealmente en 1 o 2 días. 5. Asegúrese de cocinar todo completamente. Si bien la cocción puede matar algunas bacterias, no eliminará las nitrosaminas ni ningún otro compuesto químico que se haya formado con el tiempo. Un almacenamiento adecuado es siempre la mejor defensa. Al adoptar estos nuevos hábitos, podrás seguir disfrutando del sabor ahumado y sabroso de las carnes procesadas, a la vez que reduce significativamente sus riesgos para la salud. Para las personas mayores, estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en el mantenimiento de la salud y el bienestar general, permitiéndoles disfrutar de los sabores que evocan tantos recuerdos sin comprometer su seguridad. Número 2. El arroz cocido sobrante. El arroz es un alimento básico de la despensa y se considera uno de los más seguros del mercado. Es increíblemente versátil, muy asequible y combina a la perfección con casi cualquier plato imaginable, desde salteados hasta sopas y guisos. Para muchas personas, es un alimento reconfortante y predilecto que ha formado parte de las comidas familiares durante décadas. Pero hay un hecho que podría sorprenderle. El arroz cocido sobrante, si no se almacena o manipula correctamente, puede convertirse en un riesgo oculto para la salud, especialmente para los adultos mayores. Lo que parece un grano completamente inocuo puede albergar bacterias y toxinas peligrosas si no se trata con el cuidado adecuado. La principal preocupación con el arroz sobrante es un tipo específico de bacteria llamada Bacillus cereus, que a menudo se encuentra en el arroz crudo en forma de esporas. Si bien cocinar el arroz mata las bacterias activas, no mata las esporas que produce el bacilo. Estas esporas son resistentes al calor y pueden sobrevivir fácilmente a todo el proceso de cocción. Si el arroz cocido se deja enfriar lentamente a temperatura ambiente o se almacena incorrectamente en el refrigerador, estas esporas pueden germinar y multiplicarse rápidamente, produciendo toxinas que causan intoxicación alimentaria. Los síntomas de intoxicación por Bacillus cereus pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea, que son especialmente graves y peligrosos para los adultos mayores con sistemas inmunitarios debilitados. Además, en el ambiente húmedo de un refrigerador, el arroz almacenado incorrectamente puede desarrollar moho que produce aflatoxinas,
compuestos altamente tóxicos que se han relacionado con graves problemas de salud, como el cáncer de hígado. Estas toxinas son especialmente peligrosas precisamente por ser invisibles e insípidas, lo que significa que se podría consumir fácilmente arroz contaminado sin siquiera percatarse del problema. Para las personas mayores, cuyos sistemas inmunitarios y digestivos pueden ser mucho menos resistentes, las consecuencias de consumir arroz contaminado pueden ser mucho más graves, pudiendo provocar una enfermedad prolongada o incluso requerir hospitalización. El riesgo se agrava por algunos hábitos muy comunes, especialmente entre los adultos mayores, que suelen cocinar porciones más grandes de arroz para varias comidas. Es fácil entender por qué. Cocinar una olla grande de arroz un domingo para usar durante la semana ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el arroz que se guarda en el refrigerador durante más de 1 o 2 días puede convertirse en un verdadero caldo de cultivo para bacterias y toxinas dañinas, sobre todo si no se enfría correctamente justo después de cocinarlo. Recalentar el arroz puede matar algunas bacterias, pero no elimina las toxinas producidas por el bacilo o el moho, ya que estas toxinas pueden soportar altas temperaturas. Considere la historia de Patricia, una mujer de 68 años que tuvo la amabilidad de compartir su experiencia conmigo. Patricia tenía la costumbre de preparar una olla grande de arroz todos los domingos para usar en sus comidas durante la semana, una tradición que había aprendido de su madre. Guardaba todo el arroz en un recipiente grande en su refrigerador, suponiendo que sería perfectamente seguro durante varios días. Pero después de una grave intoxicación alimentaria que la llevó al hospital, su médico le preguntó detalladamente sobre sus hábitos de almacenamiento de alimentos. Cuando mencionó su rutina semanal de arroz, el médico le explicó los riesgos del Bacillus cereus y las aflatoxinas, enfatizando que el arroz debe enfriarse muy rápido y consumirse en tan solo 1 o 2 días. Patricia quedó completamente impactada. Siempre había pensado que el arroz era un alimento seguro y no perecedero, especialmente en comparación con alimentos como la carne o los lácteos. Siguiendo atentamente los consejos de su médico, cambió su enfoque por completo. Ahora enfría el arroz muy rápido después de cocinarlo. Lo almacena solo en pequeñas porciones y congela todo lo que sabe que no usará en 48 horas. Este simple cambio le ha permitido seguir disfrutando de su arroz sin preocupaciones. Para mantener su arroz seguro y proteger su salud, siga estas precauciones detalladas. Primero, enfríe el arroz lo más rápido posible. Después de cocinarlo, extiéndalo en una capa fina sobre una bandeja para hornear o en un recipiente amplio y poco profundo para que se enfríe rápidamente. Lo ideal es que esto ocurra en 1 hora. Esto evita que permanezca en la zona de peligro, entre 4 y 60 grados, donde las bacterias pueden proliferar muy rápidamente. Segundo, refrigerarlo rápidamente. Una vez que el arroz se haya enfriado, transfiéralo inmediatamente a un recipiente hermético y guárdelo en el refrigerador dentro de las 2 horas posteriores a su cocción. Debe consumir el arroz refrigerado en un máximo de 1 a 2 días. 3. Congélelo para guardarlo por más tiempo. Si sabe que no lo consumirá en 48 horas, divídalo en porciones individuales, colóquelas en bolsas o recipientes aptos para congelador y congélelos inmediatamente. El arroz congelado puede durar hasta 6 meses sin perder su calidad. 4. Siempre recaliéntelo de forma segura. Al recalentar el arroz, asegúrese de que alcance una temperatura interna de al menos 165 grados Fahrenheit para eliminar cualquier bacteria que pueda haberse desarrollado. Puede agregar un chorrito de agua o caldo para evitar que se seque. 5. Evite recalentarlo repetidamente. Recalentar el arroz varias veces puede aumentar significativamente el riesgo de proliferación bacteriana. Recaliente solo la porción específica que planea comer de inmediato. Siguiendo estos pasos cuidadosamente,
Puede disfrutar del arroz como una parte segura y deliciosa de sus comidas sin poner en riesgo su salud. Para los adultos mayores, estas precauciones son especialmente importantes, ya que ayudan a proteger contra enfermedades transmitidas por los alimentos que pueden tener consecuencias graves. Un cuidado especial al almacenar y manipular el arroz le garantiza seguir disfrutando de este versátil grano, a la vez que protege su salud a largo plazo. Número 3. Quesos blandos propensos al mojo. Los quesos blandos, como el cremoso brie, el exquisito camembert, el gorgonzola u otras variedades de pasta azul, son muy apreciados por su textura rica y aterciopelada y sus sabores complejos que pueden realzar cualquier plato de quesos o experiencia culinaria. Sin embargo, estas delicias se encuentran entre los alimentos más peligrosos para almacenar en el refrigerador durante periodos prolongados, especialmente para las personas mayores, cuyo sistema inmunitario puede ser más débil. El alto contenido de humedad presente en estos quesos crea un caldo de cultivo perfecto tanto para bacterias como para moho, fomentando un entorno donde los microorganismos dañinos pueden proliferar, incluso en el frío controlado de la refrigeración. Uno de los patógenos más preocupantes asociados con los quesos blandos es la Listeria monocytogenes. Esta es una bacteria que prospera en ambientes húmedos y ricos en nutrientes, y a diferencia de muchas otras bacterias, puede sobrevivir e incluso multiplicarse a temperaturas estándar de refrigerador, que generalmente están entre 35 grados y 40 Fahrenheit, o 2 grados a 4 grados Celsius. Para las personas mayores, cuyas defensas inmunológicas pueden estar debilitadas debido al deterioro relacionado con la edad u otras afecciones crónicas de salud, una infección por listeria, conocida como listeriosis, puede llevar a resultados graves, que incluyen fiebre alta, dolores musculares intensos, meningitis o incluso complicaciones potencialmente mortales que requieren hospitalización inmediata. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, los adultos mayores se encuentran entre los grupos de mayor riesgo de listeriosis grave, con una tasa de mortalidad que puede ser de hasta el 20 al 30% en poblaciones vulnerables. Más allá de los riesgos bacterianos, los quesos blandos también son muy susceptibles al crecimiento de moho, lo que puede representar su propio conjunto de peligros adicionales. A diferencia de los quesos duros, donde el moho superficial a menudo se puede eliminar sin problemas, la textura blanda y porosa de quesos como el brie o el roquefort permite que el moho penetre profundamente, y a menudo de forma invisible. Para cuando se detecta una mancha verde o blanca difusa en la superficie, es posible que el moho ya se haya extendido por todo el queso, produciendo micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos tóxicos creados por ciertos mohos. Estas micotoxinas, como las aflatoxinas, se han relacionado con graves riesgos para la salud a largo plazo, como daño hepático y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como se ha observado en estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Dado que estas toxinas suelen ser insípidas e inodoras, confiar en los sentidos para determinar la seguridad es completamente poco fiable. Considere la historia de Harold, un jubilado de 74 años apasionado por los platos de queso al estilo europeo. Harold siempre se enorgullecía de crear una maravillosa selección de quesos blandos para disfrutar cada noche con una copa de vino y alguna artesanía. Tras sufrir una grave intoxicación alimentaria que lo dejó postrado en cama durante varios días, su médico identificó al culpable más probable: una cuña de brie que Harold había estado saboreando lentamente durante 3 semanas. Siempre había asumido que la refrigeración mantendría el queso seguro indefinidamente, lo cual es un error muy común. En realidad, los quesos blandos deben consumirse entre 7 y 10 días después de abrirlos para minimizar estos riesgos. La experiencia de Harold realmente subraya la importancia de comprar solo pequeñas cantidades de queso blando, lo justo para disfrutar en poco tiempo, y de supervisar muy de cerca sus condiciones de almacenamiento.
Para disfrutar de los quesos blandos de forma segura, siga estas pautas prácticas. Compre solo porciones pequeñas. Compre solo lo que realmente planee consumir en una sola semana para evitar un almacenamiento prolongado. Guárdelos adecuadamente. Envuelva los quesos blandos firmemente en papel encerado o papel de horno. Esto permite una ligera transpiración y también evita la acumulación excesiva de humedad. Luego, coloque el queso envuelto en un recipiente hermético o en una bolsa de plástico resellable para limitar su exposición al aire y a otros olores. Guárdelo en la parte más fría del refrigerador, que suele ser la parte trasera de un estante inferior, no la puerta, para mantener una temperatura fría constante. Evite la contaminación cruzada. Los quesos blandos pueden absorber fácilmente los olores de alimentos con olor fuerte, como la cebolla o el ajo, lo que puede acelerar su descomposición y además, enmascarar los signos de deterioro. Guarde siempre los quesos separados de estos alimentos. Revíselos cuidadosamente. Si observa crecimiento de moho más allá de lo que es parte natural del queso, por ejemplo, las vetas azules del gorgonzola o la corteza blanca del brie, debe desechar todo el trozo inmediatamente. A diferencia de los quesos duros, cortar las secciones con moho no es seguro para las variedades blandas, debido al alto potencial de contaminación invisible en su interior. Considera alternativas. Si le preocupan los riesgos, puede optar por quesos más duros, como el cheddar, el parmesano o el gouda. Estos tienen un contenido de humedad mucho menor y son mucho más resistentes al crecimiento de moho y bacterias. Al tratar los quesos blandos con cuidado y consumirlos con prontitud, puede disfrutar de sus maravillosos sabores y minimizar los riesgos para la salud. Por muy tentador que sea guardar ese último trozo de brie para otro día, priorizar la seguridad sobre el sentimentalismo es fundamental, especialmente para las personas mayores. Número 4. Embutidos en conserva con nitrato. Los embutidos, esos prácticos productos básicos en lonchas finas como el salami, la mortadela, el jamón o el pavó ahumado, son una opción ideal para sándwiches rápidos o para una tabla de embutidos. Su delicioso sabor y su facilidad de uso los convierten en un producto básico en muchos hogares. Sin embargo, los embutidos en conserva con nitrato pueden convertirse en un riesgo oculto para la salud si se almacenan durante demasiado tiempo, incluso en el frío del refrigerador. Mucha gente cree erróneamente que, mientras los embutidos se mantengan refrigerados, son perfectamente seguros para comer. Pero la realidad es mucho más compleja, y esto es particularmente cierto para los adultos mayores. Los nitratos y nitritos, que se usan comúnmente como conservantes en fiambres para mantener su atractivo color rosado, extender su vida útil e inhibir el crecimiento bacteriano, pueden sufrir cambios químicos con el tiempo. Bajo ciertas condiciones, como la exposición al aire, las fluctuaciones de temperatura por abrir frecuentemente la puerta del refrigerador o la descomposición natural de las proteínas propias de la carne, estos conservantes pueden transformarse en nitrosaminas. Estos compuestos están clasificados como probables carcinógenos humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, con numerosos estudios que vinculan el consumo a largo plazo con un mayor riesgo de cánceres en el tracto digestivo, incluyendo cáncer de estómago y colorectal. Para las personas mayores, cuyos cuerpos pueden tener una capacidad reducida para reparar el daño celular debido a la disminución de la eficiencia metabólica relacionada con la edad, los efectos acumulativos de la exposición a las nitrosaminas pueden ser particularmente preocupantes. Además, los embutidos conservados en nitrato suelen tener un contenido muy alto de sodio, lo que puede agravar problemas de salud como la hipertensión, las enfermedades cardíacas y la insuficiencia renal, afecciones que ya son más frecuentes entre los adultos mayores. La combinación de los riesgos químicos de las nitrosaminas y el estrés fisiológico de la alta ingesta de sodio convierte el almacenamiento prolongado de estos embutidos en un arma de doble filo.
Incluso almacenados a la temperatura recomendada del refrigerador, por debajo de 4 grados o 40 grados Fahrenheit, los paquetes abiertos de embutidos pueden volverse menos seguros en tan solo unos días debido a los procesos oxidativos y al posible crecimiento bacteriano, incluida la listeria, que puede contaminar las carnes procesadas. Recuerdo haber hablado con Marjorie, una viuda de 78 años que apreciaba su ritual diario de preparar un pequeño sándwich de pavó o jamón para el almuerzo. Me confesó que solía guardar un paquete abierto de embutidos en su refrigerador hasta por 4 semanas, esperando hasta que desarrollara un olor extraño antes de finalmente desecharlo. Se sorprendió mucho al saber que la mayoría de los expertos, incluido el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, recomiendan consumir los embutidos abiertos en un plazo de 3 a 5 días, independientemente de cualquier indicio sensorial. La ausencia de un olor desagradable o de cualquier deterioro visible no garantiza su seguridad, ya que los cambios químicos y el crecimiento bacteriano pueden ocurrir sin ninguna señal perceptible. Para disfrutar de los embutidos de forma segura, tenga en cuenta estos consejos. Compre los frescos. Opte por carnes recién cortadas en un mostrador de charcutería de buena reputación en lugar de variedades preenvasadas, que pueden haber estado almacenadas durante semanas antes de llegar al supermercado. No dude en preguntar por la fecha de corte para garantizar la máxima frescura. Guárdelos adecuadamente. Mantenga los embutidos en la parte más fría de su refrigerador. Evite la puerta, donde las temperaturas fluctúan constantemente, y guárdelos en recipientes herméticos o bolsas resellables para minimizar su exposición al aire. Consúmalos rápidamente. Consuma los embutidos abiertos en un plazo de 3 a 5 días para reducir el riesgo de cambios químicos o contaminación bacteriana. Es recomendable etiquetar los paquetes con la fecha de apertura para poder controlar fácilmente su frescura. Explore alternatives. Considere preparar sus propias carnes rebanadas asando u horneando aves, cerdo o res en casa. Las versiones caseras evitan por completo los nitratos y nitritos, ofreciendo una opción mucho más fresca y segura. Revise siempre los ingredientes. Cuando compre embutidos preenvasados, busque marcas que indiquen sin nitratos o sin nitritos añadidos. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos conservantes llamados naturales, como el apio en polvo, aún contienen nitratos naturales. Al tratar los embutidos como un capricho perecedero en lugar de como un alimento básico a largo plazo en el refrigerador, puede disfrutar de su comodidad sin comprometer su salud. Si estos consejos le resultan útiles, deje un comentario con el número 4 a continuación para avisarme que le interesa. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones, diseñadas para mantenerte informado e inspirado. Número 5. Encurtidos con colorantes artificiales. Los encurtidos evocan una profunda nostalgia en muchas personas. Piensa en los vibrantes pepinillos verdes en una barbacoa de verano, los huevos encurtidos rojos y ácidos en una gran reunión familiar o las coloridas salsas de pimientos que alegran una mesa navideña. Estas delicias ácidas y crujientes suelen considerarse intrínsecamente seguras debido a su salmuera ácida a base de vinagre, que muchos asumen que las conserva indefinidamente. Sin embargo, los encurtidos comerciales que contienen colorantes artificiales y ciertos conservantes pueden representar riesgos inesperados para la salud, especialmente si se almacenan durante largos periodos después de abrirlos. Para las personas mayores, estos riesgos se agravan debido a las vulnerabilidades propias de la edad. Los colorantes alimentarios artificiales, como el amarillo 5, tartrazina, el rojo 40 o el azul 1, se utilizan con mucha frecuencia para dar a los encurtidos sus llamativos y brillantes tonos. Si bien estos colorantes están aprobados para su uso por organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA,
su estabilidad puede degradarse en el entorno ácido de la salmuera de encurtido con el tiempo. Esta descomposición puede producir subproductos químicos que estudios, como los publicados en Food and Chemical Toxicology, han vinculado con daño celular y posibles efectos cancerígenos con la exposición a largo plazo. Para los adultos mayores, cuyos cuerpos pueden tener una capacidad reducida para desintoxicar estos compuestos dañinos, el impacto acumulativo de estos subproductos puede ser una verdadera preocupación. Además, muchos productos de encurtidos comprados en tiendas contienen conservantes como el benzoato de sodio, que puede reaccionar con el ácido ascórbico, vitamina C, que está presente de forma natural en alimentos como pimientos o pepinos para formar benceno, que es un carcinógeno conocido. Esta reacción es mucho más probable que ocurra cuando los alimentos encurtidos se almacenan durante muchos meses en el refrigerador, ya que el ambiente ácido y húmedo facilita estas interacciones químicas continuas. Dado que los alimentos encurtidos suelen conservar su sabor y textura durante largos periodos, es fácil pasar por alto estos cambios invisibles, asumiendo que el vinagre por sí solo los mantiene perfectamente seguros. Sin embargo, si bien el vinagre inhibe la mayor parte del crecimiento bacteriano, no impide que se produzcan estas transformaciones químicas. Recuerdo haber charlado con Walter, un entusiasta de los encurtidos de 81 años que adoraba sus huevos encurtidos de color rojo brillante, que eran un producto básico en su refrigerador hasta por 6 meses seguidos. Creía firmemente que la salmuera de vinagre actuaba como un conservante infalible, manteniendo los huevos seguros indefinidamente. Se sorprendió mucho al descubrir que, si bien el vinagre ralentiza el crecimiento microbiano, no detiene las reacciones químicas que pueden producir compuestos dañinos en los alimentos con colorantes o conservas artificiales. Cuanto más tiempo permanecen estos productos en el frasco, mayor es la posibilidad de que se acumulen subproductos peligrosos, y son completamente indetectables por el gusto y el olfato. Para disfrutar de los encurtidos de forma segura, tenga en cuenta estas recomendaciones. Elija productos con ingredientes naturales. Busque marcas que utilicen colorantes naturales, como la cúrcuma para tonos amarillos, el jugo de remolacha para los rojos o el pimentón para naranjas vibrantes, en lugar de colorantes sintéticos. Siempre tenga el hábito de revisar las etiquetas para ver si contienen colorantes artificiales, por ejemplo, amarillo 5, rojo 40, y conservantes como el benzoato de sodio. Consumulose rapidement. Una vez abierto un frasco, intente terminar los encurtidos en un plazo de 2 a 4 semanas para minimizar el riesgo de cualquier cambio químico. Es útil etiquetar los frascos con la fecha de apertura para una referencia rápida. Gardulose adequatamente. Mantenga los frascos abiertos en la parte más fría de su refrigerador y asegúrese siempre de que las tapas estén bien cerradas para reducir la exposición al aire, que puede acelerar las reacciones químicas. Considere hacer los suyos propios. El encurtido casero le permite controlar todos los ingredientes, evitando por completo los colorantes y conservantes artificiales. Recetas sencillas con solo vinagre, agua, sal y especias naturales pueden producir resultados deliciosos y seguros sin ningún riesgo. Revisalos regularmente. Si notas algún cambio de color, textura o turbidez en la salmuera que supere lo esperado para ese producto, ten cuidado y desecha el frasco entero. Al elegir encurtidos de alta calidad y consumirlos con cuidado, puedes conservar el placer de estas delicias ácidas, y al mismo tiempo, proteger tu salud. Priorizar los ingredientes naturales y mantener hábitos de almacenamiento responsables garantiza que tu pasión por los encurtidos no presente riesgos ocultos.